y para siempre son sus misericordias. Amén. Puede sentarse un momentito, tome su Biblia. Vamos a iniciar con la reflexión de la palabra en este día que nos regala el Señor. Este es el día que hizo el Señor, así que alegrémonos, gocémonos en el Señor, porque este es el día que Él ha hecho para usted. Y si usted está aquí, ya está bendecido, porque ya Dios le dio vida. Amén. Y en este día, siguiendo un tema que habíamos compartido ayer, que hablaba acerca del tiempo, los tiempos de Dios, hoy queremos hablar acerca de la voluntad de Dios. Y qué importante es entender los tiempos de Dios y la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios para sus hijos e hijas siempre obrará a bien. El Señor es perfecto. Amén. Dice el salmista en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. El salmista le pide al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Una razón muy importante es que si la voluntad es de Dios, el propósito es de Dios, si lo que estamos haciendo es de Dios, Él irá adelante, Él nos ayudará, Él nos favorecerá, y conforme al propósito que nos llamó y escogió, todo obrará a bien. Amén. Romanos 8:28 así lo declara. Si fuéramos a analizar cómo debe ser la voluntad de Dios, o cómo debe de ser algo que está ocurriendo en nuestra vida para entender que estamos caminando, moviéndonos dentro de la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es perfecta como Él es perfecto, es justa como Él es justo. También la voluntad de Dios es algo que afecta a todos. ¿A quién afecta la voluntad de Dios? Aunque usted no cree en Dios, la voluntad de Dios te va a afectar. Aunque usted no sepa que Dios existe, la voluntad de Dios va a llegar a ti. Usted solo tiene que ver el ejemplo de Noé, que cuando Dios decidió destruir todas las cosas, la voluntad de Dios fue salvar a Noé y a su familia, y así lo hizo. Pero el que creía en Dios o no creía, el que estaba en un continente u otro, no importa, allá le llegó la inundación. Si Dios dijo inundación, inundación le va a llegar a todo el vivo sobre la tierra. ¿Entendió? Cuando Él dijo salvación y que enviaba a su Hijo unigénito a traer salvación, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Habla del mundo entero, de todos los continentes, todas las naciones, porque Dios no hace acepción de personas. Cristo vino a traer salvación a todos. Y eso implica que aunque pase una generación, pase otra, Cristo sigue salvando. Porque no fue para una generación, fue para salvar al mundo. Amén. ¿Se entiende eso? Por eso la voluntad de Dios, aparte de que es justa, que es perfecta, también es absoluta. Alcanza todas las cosas, va a todos los lugares. Alguien sale a la estación espacial internacional que está dando vueltas alrededor de la Tierra ahora mismo. Bueno, la voluntad de Dios está ahí también. Está en Marte, está en Júpiter, en Plutón, en todos los planetas. Amén. En Neptuno, a donde sea. Ahí llega la voluntad de Dios. ¿Usted entiende eso? La voluntad de Dios, usted se va en un submarino ahí, 10,000 metros debajo del agua, ahí llega la voluntad de Dios. No importa dónde estés, ahí llega la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también tiene algo muy particular, y es que es única. Si Dios decidió bendecir a alguien, lo va a bendecir. Por arriba de la cabeza de quien sea. Si Dios dijo que va a hacer algo a través de alguien, lo va a hacer. Cuando Dios le dio los 2 sueños a José, hijo de Jacob, se lo contó a sus hermanos y a sus padres, y hasta Jacob meditaba en los sueños, porque los sueños mostraban que llegaría un momento donde José sería levantado y ellos serían ayudados, sostenidos, alimentados por José.
Y en ese momento, ese sueño como que se veía como una locura, una vanidad, una prepotencia de este muchacho. Pero no era vanidad ni prepotencia, así sería y así fue. Dios lo hizo. Amén. El sueño de José no era un sueño, era una profecía. Y algo que tenemos que entender es que aunque a alguien no le agrade lo que Dios dice, si Dios lo dijo, así es. Así que cuando decimos que la voluntad de Dios es absoluta, implica que cubre a todos. Al que le crea, al que no lo crea, al que sabe que Dios existe, el que no sabe que Dios existe. Si Dios tiene un propósito contigo, con tu casa, tu familia, tu descendencia, no importa que el hombre se oponga, Dios obrará. Cuando Jesús nació, el ángel le dijo a José: toma al niño y a la mujer y vete de aquí a Egipto. ¿Por qué? Porque venía una matanza. Todo niño varón nacido en ese tiempo lo sacrificaron, lo mataron. Pero el ángel le habló a José y le dijo: levántate, toma a la mujer y el niño y vete de aquí. Y él se fue. Amén. Qué importante es que cuando Dios va a hacer que algo se cumpla, si el hombre no hace algo, lo hace Dios. Si nadie te quiere ayudar, te va a ayudar Dios. Si tú estás dentro de la voluntad de Él. Si tú estás siguiendo la voluntad de Él. Si tú te has convertido en parte importante de esa voluntad. Por eso sea parte del plan de Dios, sea parte de la familia de la fe, sea parte de la iglesia. No se excluya, no se aísle, no se aborte, no se salga del plan. Hay gente que se sale del plan de Dios, y si el plan de Dios es que usted fuera un servidor de la casa de Dios, que usted fuera un ayudador, una servidora, de que tú y tu casa sirvieran a Jehová, y usted en su prepotencia decidió no servir a Jehová, ¿cómo le va a ir? ¿Requete bien o requete mal? Yo se lo dejo de tarea. Qué importante es seguir la voluntad de Dios. ¿Se atreve a decirlo conmigo? Yo quiero seguir la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios también es abundante. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar lo pequeño y hacerlo grande. De cosas sencillas Él hace cosas grandes. Inicios pequeños, grandes finales. El Señor se encarga de tomar al pobre y levantarlo del polvo y sentarlo junto a príncipes. Lo hace Dios. Pero no es porque usted se lo merezca o yo lo merezca, es que lo planificó el Señor. Hay propósito de Dios, hay voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios también es soberana. Está por encima de todo principado, reino humano, presidencia humana, ley humana. Es soberano, como dice la palabra, que Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cuándo es que el ser humano y el mismo cristiano va a entender que por encima de los partidos, los gobiernos, del dinero, de la política, de la gente que tiene contacto, está la voluntad de Dios? Hubo una persona que me dijo: yo estoy salado, pastor. Digo, ¿por qué? He ido 5 veces a buscar visa y me la han negado las 5 veces. He dicho: ¿alguna vez Dios te mandó a buscar la visa? Tú oraste, tú pediste consejo antes de ir. No, siempre han sido ideas de alguien, un primo, un hermano, alguien que allá me va a ayudar. Mira, aún logre llegar, te van a deportar. Porque en el plan de Dios no estaba. Usted tiene que saber cuál es el plan y la voluntad de Dios. No ande inventando, a ver si pego, a ver si sale bien, a ver si esto funciona. Hay gente que se lanza candidaturas, hasta del gremio de cualquier área donde usted quiere ser ahí el presidente de los odontólogos, de la Sociedad Odontológica Dominicana. Dios te mandó a eso. Dios te dijo que te lance de candidato, de candidata. No, ¿para qué te meten en eso? Hay gente que se mete ellos mismos en problemas. Usted tiene que seguir la voz de Dios. Ahora, si Dios lo dijo, habrá oposición, será difícil, va a parecer que usted va a cuesta arriba, pero al final va a llegar la ayuda de Dios y todo será como Dios dijo.
si es dentro de su voluntad. Mucha gente piensa que lograr llegar a ciertos lugares, tener ciertos mecenas, padrinos, ayudadores, maestros, eso lo va a solucionar todo. Y eso es un gran error. La mayoría de las personas que alcanzaron grandes cosas fue Dios que lo posicionó. Cuando usted estudia la historia, va a encontrar que hay personajes que hoy son famosos, pero en sus tiempos no lo conocía ni la madre que lo parió. Hay gente que hoy es muy reconocida, pero en su momento no eran aceptados, ni valorados, ni lo que hacían era cotizado. ¿Cuánto vale hoy un cuadro de Van Gogh? Millones. Pero cuando Van Gogh estaba vivo no valían millones. De hecho, él mismo tenía una especie de conflicto interno porque él consideraba que todo lo que él pintaba eran disparates. ¿Y usted sabe por qué? Porque él se comparaba con otro pintor de sus tiempos. Y él todo lo que hacía, él lo valoraba a partir de la fama que tenía ese otro pintor. Y él decía, pero es que ese pintor es el que pinta hermoso, esos cuadros son los buenos. ¿Usted sabe qué? Nadie se acuerda de ese otro pintor. Pero usted dice Van Gogh y todo el mundo sabe quién es. Qué tremendo que el hombre muchas veces lo obvio lo tiene ante sus ojos y no lo ve. Es como el que tiene una buena esposa o un buen esposo y se pasa el día quejándose de él o de ella, pero es un buen esposo, es una buena esposa, imperfecta como todo ser humano, pero quizás con grandes actitudes, cualidades, talentos, dones que Dios le ha dado. Sin embargo, usted se pasa el día quejándose, o quejándose de sus hijos, quejándose del padre o la madre que Dios te dio. Sin embargo, hay personas que Dios tiene en su plan, en su voluntad, y Él los usa, pero usted no lo ve, usted no lo entiende, usted solo ve uno más, una más. Por eso Jesús en su propia tierra no pudo hacer milagros. Los milagros que hizo en otras ciudades, en la tierra de la que era oriundo, no le era posible, porque la gente decía, ese es el hijo de María y José, el carpintero. Ese fue el que me hizo la mesa de la sala. Ese fue el que me reparó la silla. ¿Qué va a saber ese carpintero? Pero ese carpintero era el unigénito Hijo de Dios. El hombre juzga por las apariencias, pero Dios ve lo que hay dentro de cada persona. Por eso la voluntad de Dios es muy importante. Muy importante. Y esta voluntad te va a afectar en tus decisiones principales. ¿Qué estudiaré? ¿Dónde viviré? ¿Quién será mi pareja? ¿Emprenderé un negocio? ¿Emprenderé un viaje? Hay gente que toma decisiones de vida, como me gusta llamarlas. Esas son decisiones de vida. ¿Con quién me caso? ¿Con quién vivo? ¿En qué ciudad estoy? ¿Dónde trabajo? Hay gente que andan buscando que le den trabajo. Usted no necesita andar buscando que le dé trabajo. Usted necesita que Dios diga dónde debes trabajar. Esto lo he repetido desde la carpa y hay gente que todavía no lo entiende. Tenemos 14 años diciendo, ojalá aprendas, entiendas. El asunto no es quién me contrata y cuánto me paga, es dónde Dios me quiere. Donde Dios me va a sostener contra viento, sol y marea, contra opositores, entre serpientes y alacranes. Hay gente que trabaja el día entero entre serpientes, escorpiones y alacranes. Sí, hay unas oficinas aquí, no voy a mencionar el nombre de ninguna institución, pero aquí hay unas oficinas que son serpientes, escorpiones y alacranes, que usted tiene que tener cuidado si pisa uno, porque lo va a morder, lo va a picar. ¿Usted se acuerda del alacrán? El alacrán te va a picar. Para que usted se relaje un poquito. Pues lo cantaba la pandilla, ¿no era? Aleluya. Era un grupo de niños, un grupo infantil. Después vinieron los chicos y los chamos y ahí salió de todo, el plumazo. Aleluya.
La voluntad de Dios. De eso estamos hablando, de algo muy serio, muy importante. Como la voluntad que Dios tiene sobre un país, sobre una isla, sobre un lugar. Hay un artista muy famoso, que usted ha visto muchas películas de él, que agarró la mitad de su fortuna y la invirtió en una isla del Caribe, cerca de aquí, que no voy a mencionar su nombre. Invirtió todo ahí. Prácticamente compró la isla. Fundó más de 5 hoteles, de 5 y 6 estrellas. Por si usted no lo sabía, hay hoteles de 6 estrellas, que es lo máximo. Bueno, cuando ya iba a inaugurar, logró inaugurar 2 hoteles, le quedaban los 3 que eran más grandes. A esa isla había que llevar todo porque no había de nada. Él gastó la mitad de su fortuna de toda una carrera de más de 40 años haciendo películas. Insultó y madrió el país donde vive y dijo que él se iba de ahí a vivir a su isla. Le mentó la madre hasta el presidente. Pero él no sabía que dentro de la voluntad de Dios no estaba que él fuera el dueño de esa isla y que él tuviera esos hoteles. Él no sabía que dentro de la voluntad de Dios, en ese año de inauguración para él, el Señor había planificado el huracán María. Y le pasó por encima, incluyendo hasta el ojo del huracán. Y se quedó ahí un rato. El huracán iba a una velocidad y cuando llegó a la isla fue como que se sentó a tomarse un café. Cuando salió de ahí, no dejó una mata en pie, ni una casa, ni un edificio, nada. 40 años de trabajo, todos los millones de él, más de sus amigos, porque él puso a los amigos a invertir, se fueron volando literalmente. Sucedió algo, él no aseguró los hoteles. ¿Dónde vive? En el país que madrió y me le mentó la madre hasta el presidente. Ahí se quedó. Hay un momento donde el hombre tiene que entender: Señor, me venciste. Tú eres el poderoso. Yo no soy nada. Jonás tuvo que entenderlo. Tuvo que entenderlo en el vientre del pez. Nabucodonosor tuvo que entenderlo. Judas lo entendió después de vender a Jesús y fue y se ahorcó en un árbol. Pero ni el árbol ni la soga lo quiso. Después que se ahorcó y se murió, el árbol se partió y cayó y su cuerpo se despedazó en el risco. Esa fue la muerte de Judas. Los 10 que fueron a ver la tierra prometida, y eso lo predicamos hace unos días, eran 12, pero 2 hablaron bien, Josué y Caleb. Pero 10 hablaron mal. ¿Cómo terminaron? Murieron de plaga. Porque salirse de la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios es cosa dura. Siempre trate de ir dentro de la voluntad de Dios. Ahí serás protegido, guardado. Si algo malo pasa, Él te socorre. Por eso, mire, manténgase bajo la sombra de sus alas, al amparo del Altísimo, al abrigo del Omnipotente. No se salga de ahí. Hay gente que se le llenan los ojos con los euros, los dólares, los yenes, los francos suizos. Hay gente que dice: déjame ir, en tal lugar es que está mi felicidad. Y lo que van, a mí me dijo un señor mayor, me dijo: pastor, yo nunca he viajado, pero hay una oportunidad. A la mujer le dijeron de un viaje que hay y yo voy a ir. Y yo le dije: varón, ¿usted oró? Hoy que hay que orar, si el viaje hasta nos lo están regalando. Digo yo: con más razón. Yo nunca he viajado, pastor, yo no me quiero morir sin viajar. Y yo le dije: usted está sellando su desgracia con su boca. Vamos a orar, vaya esta noche a la iglesia. Pero él no era de esta iglesia. Pero yo le dije: venga a la iglesia y vamos a orar. Dígaselo a su pastor que usted va a ir a orar solamente, que usted se queda allá. No, pastor, no. Yo voy para ese viaje. Pues venga, usted me dice que no vaya. Digo, por eso le digo que vaya a la iglesia, para decírselo allá. El hombre se fue al viaje.
Y viajó, se montó en un avión. Y oyó al piloto, dijo, 22.000 pies de altura, el avión va ascendiendo, giraremos a la izquierda y daremos una vuelta. Oyó la vocecita del piloto. Se comió el sándwich que tiene hecho 6 meses. Le dieron la papita frita llena de aire que cuando usted la abre explota y nada más tiene 3 papas. Se dio ese gustazo y le pusieron el sello en el pasaporte de salida, pero no le pondrían el de entrada. Se murió en el viaje. Pero viajó. Viajó. ¿Alguien quiere hacer un viajecito? Así no, ¿verdad? A él lo regresaron. Se fue sentado en un asiento y volvió en el baúl del carro abajo en una caja. Así volvió. La voluntad de Dios. Tenga cuidado con la voluntad de Dios. Hay gente que se sueña, que se cree, que entiende, discierne y dice, yo voy a hacer tal cosa, y toma un cargo político y dice, yo voy a hacer eso. En una ocasión yo hasta me reí en una actividad y la gente dice, ¿por qué usted se ríe? Y yo, porque esto es una chercha. Me dice, el único sitio que he visto en un partido 3 candidatos y los 3 se soñaron que van a ser presidentes. Alguien no soñó bien ni durmió bien. Y el partido no tiene 20,000 miembros. Alguien no soñó bien. Al final, ¿cuál de los 3 llegó a ser presidente? Ninguno. Ninguno. En unas elecciones en otro país, yo conocí a 3 de los candidatos a la presidencia. Y cada uno de los 3 por aparte me dijo, pero dime algo, orejéame algo, porque tú no puedes estar callado así. Y le dije que mi tarea no es ser gurú, no es decirte lo que va a pasar, es acercarte a Cristo. ¿Tú quieres a Cristo? Bueno, uno de los candidatos era cristiano. A ese yo le hablé y le dije la verdad. Le dije, no es tu tiempo y no es tu hora y no va a ganar. Como quiera fue y no ganó. Casi gana, pero no ganó. Pero el Señor le dijo que no iba a ganar tiempo antes. Que se esperara, que se preparara. Pero no quiso oír porque todo el mundo quiere oír solo lo bueno. Solo lo bueno. Nadie quiere que Isaías llegue a su casa como llegó a la casa del rey Ezequías, capítulo 38 de Isaías, y llegó ahí. Oye bien lo que te voy a decir, rey. Dice el Señor que ordene tu casa, porque ciertamente esta enfermedad es de muerte y de cierto se morirás. Y se fue. Oh santo. La enfermedad era para morirse, todo listo estaba para morirse. Cuando el profeta ya va en la calle que salió del palacio, el Señor le habla otra vez y dice, shh, espérate, Isaías, devuélvete. Ve y dile que le añado 15 años, que he escuchado su ruego. ¿Qué sucedió en ese lapso de tiempo mientras él caminaba del lecho de enfermedad del rey hasta la calle? El rey volvió su rostro a la pared y se arrepintió y oró y le clamó a Dios y le dijo, Señor, acuérdate que yo reparé la puerta de tu templo. Señor, acuérdate que de corazón te serví, que desde la juventud hice lo que a ti te agrada. Ese tenía algo que decirle a Dios. Trate de tener algo que decirle para el día malo. Pero trate de tener algo que decirle y también trate de no tener algo que sea más ofensivo que lo que usted le va a decir. Porque hay gente que tiene algo que decirle, pero ha hecho ofensas peores que lo que le va a decir. Es como que usted le diga, Señor, ayudé a 3 viudas, pero le quité la casa a 10 viudas. ¿Fue bueno? Fue un malvado.
Pues quizás a la misma tres viudas le devolvió la casa, él fue que se la robó. A Dios no lo engaña nadie. Por eso, mientras tengamos tiempo y oportunidad, busquemos su voluntad. Y usted dirá, bueno, pero yo tengo tiempo, hay tiempo. Este año está entero. ¿Usted cree? ¿Quién le dijo que usted tiene el año entero? Usted no sabe cuánto tiempo usted tiene. Yo mismo no sé cuánto tiempo tengo. Hay gente que el Señor nos da y le da a algunos una planificación tan perfecta que hasta le dice como Elías, mira, te van a venir a buscar. A Elías lo avisaron. Al punto tal que todos los profetas lo sabían y por eso unos profetas le dijeron, Eliseo, tú te enteraste, tú sabes que a tu Señor se lo van a llevar, que vienen ya por él. Y él le dijo, cállense. Los profetas sabían, Elías sabía. Hasta era algo que estaba en el mundo espiritual. Pero todos disciernen el mundo espiritual. El rico necio no discernió el reino espiritual. Anoche lo predicamos en Santo Domingo. Hay gente que a veces no discierne los tiempos. No entiende lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es para usted importante? Debería ser la voluntad de Dios. Porque el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y a veces la voluntad de Dios es tan particular como cuando Dios llama a Moisés y Moisés le dice, yo soy tartamudo. Y el Señor le dice, no te preocupes que ya yo hablé a tu hermano Aarón y él te está esperando. Aarón lo estaba esperando para servirle de interlocutor delante del faraón. La tarea de Aarón principal era servir de un vocero de Moisés. Hay gente que no quiere ser el vocero de alguien. Hay gente que no quiere ser el siervo de alguien, como el caso de Josué, como el caso de Timoteo. Hay personas que quieren ser el hombre o la mujer que tiene la autoridad, y la autoridad la tiene Dios. Y para agradar a Dios y hacer su voluntad, muchas veces vamos a tener que ayudar y servir a alguien. Y vamos a tener que servir y ayudar a su iglesia. Pocos quieren ayudar y servir a la iglesia de balde. Usted tiene que diferenciar el siervo que sirve a Dios de balde y el siervo que sirve a Dios por dinero. Los dos son siervos, pero el galardón no es igual. Hay unos premios que dan en los Oscars que lo dan antes, a las 5 de la tarde y a las 4. Que eso no lo televisan. Eso no salen, solo salen en el listado. Y fulano, productor de cámara, director de cámara, mejor camarógrafo, eso salen en la letra chiquita volando. Ahí, ¡fui! Tendrás el Oscar en tu casa, pero nada más te enteraste tú. Porque hay gente que no hace las cosas como es la voluntad de Dios. Y a veces Dios quiere que reaccionemos. ¿Puedo pedirle a Dios su voluntad? Sí. Jesús lo hizo en la cruz, sea tu voluntad sobre mí. Usted puede dejar que sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que entregara su alma y su espíritu en esa cruz para que redimiera al mundo de sus pecados. Y el Señor sabía lo que iba a hacer, lo iba a levantar hasta de la tumba. Amén. Muchas personas pasan por desiertos y por pruebas para luego ser levantados. Quizá usted oiga hablar de Jeremías y diga el profeta Jeremías, un gran profeta de Dios, y usted repite Jeremías 33:3, y el Señor dijo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú nunca has visto. Eso es tremendo, eso se lo dijo Dios a Jeremías. Pero cuando usted lee el capítulo 33 entero, usted va a entender, y el 32, usted va a leer por lo que pasó Jeremías. Y va a comprender un poco mejor lo que es esa declaración. Usted va a ver a José que prueba a sus hermanos cuando van a comprar trigo. Y él le devuelve el dinero y se lo pone en los costales de trigo otra vez. Y los prueba.
para entender si el corazón de ellos había cambiado. El corazón de nosotros todos ha cambiado a partir de Cristo. Yo espero que la respuesta sea que sí. Pero lo importante no es lo que yo espere, es lo que Dios ve en usted y en mí, porque Él nos escudriña. Los rayos X de Dios van más profundo que la ropa, que la carne, parte hasta los huesos y llega al espíritu. Y Él sabe la verdad, diga, Él sabe la verdad. Usted puede estar ayudando a una persona, supuestamente porque usted es buena gente, pero usted tiene una intención. Usted tiene una intención. Y a veces esa intención es maliciosa. Es maliciosa, es perversa muchas veces. Fíjese, en Génesis 37 está la historia de José, los sueños, la túnica. Dice el 18, solo te voy a leer unas porcioncitas. Cuando ellos lo vieron de lejos, el papá lo envió a ver qué ellos estaban haciendo. Ellos estaban con las ovejas en el monte. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. José no había llegado y ya los hermanos estaban hablando, ¿cómo lo matamos y salimos de él? Oiga lo que había en el corazón de esos hombres. Matar a su hermano menor. Y dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Se burlaron de él y lo querían matar. Ahora pues vení, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Querían vengarse hasta porque soñó. Y estaban dispuestos a hablarle mentira a su padre. ¿Le temían a Dios? No. ¿Le temían a su padre? No. ¿Valoraban la vida humana? No. Eran perversos. Y estaban dispuestos a lo que fuese para salir de él. Le tenían envidia. Solo Rubén, dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y él es el que se inventa la mentira. Porque ya ellos le habían dicho. Pero ellos le habían dicho la mentira de que una mala bestia lo devoró para matarlo. Él dice, digan su mentira, pero no lo maten. Vendámoslo. Él le salvó la vida. Rubén. Rubén le salvó la vida. Fíjese como en un grupo de personas se ponen de acuerdo para hacer lo malo. Eso pasa en los trabajos, pasa en las familias, pasa en los grupos, pasa en las iglesias, donde la gente conspira. Hasta contra Moisés conspiraron María y Aarón. Pasa en los grupos de trabajo y ya dieron los incentivos, no lo han dado. ¿Y por qué no lo habrán dado? Eso que el jefe se lo cogió. Ay, santo. Y después le pagan los incentivos. El jefe no se lo cogió. ¿Y ahora? Pero todito lo tuvieron por ladrón. Lo murmuraron, lo acabaron. Y la palabra no se recoge, eso se queda ahí. Dice el 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Lo echaron en una cisterna y se sentaron a comer como que no pasaba nada. Usted sabe lo que usted está comiendo tranquilo bajo una sombra mientras un hermano suyo está gritando, ayúdenme, sálvenme, en una cisterna, en el calor del sol del desierto. Y digo que hacía sol y hacía calor porque la caravana iba avanzando. Y la caravana de noche no viajan, se detienen. Por lo tanto, era de día y hacía calor, una cisterna seca y vacía en el medio del desierto. Si una cisterna usted se mete aquí a limpiarla,
y es un calor que usted siente que se va a ahogar, ahora imagínense en el desierto. Pero a ellos no les importó, ellos estaban comiendo tranquilo. Usted puede comer tranquilo mientras otros sufren. Usted puede estar disfrutando, riéndose, haciendo chistes mientras otros están cocinando en una cisterna seca con calor. Ellos pudieron. Y al ver a los madianitas, dijeron: aquí está el problema resuelto. Lo sacaron y lo vendieron. Vender a un hermano como esclavo. Eso nos da a entender muchas cosas. En ningún momento piensan ni en el hermano, ni en el Padre, ni en Dios. Cuando una persona va a adulterar, a fornicar, a mentir, a robar, a engañar, ¿está pensando en Dios? Seguro que no. ¿Le tiene temor a Dios? No. Eso se perdió hace mucho. Ese cerrojo se quitó hace tiempo. Ese candado lo ceguetearon hace mucho. La Biblia nos habla mucho de la voluntad de Dios. Todo es si Dios quiere. Dice Hechos 18:21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo aguarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Pablo, cada uno de los discípulos luego del Espíritu Santo, aprendieron que todo es si Dios quiere. No es si usted quiere. Si Dios quiere, mañana nos vamos a despertar todos. Si Dios quiere, mañana usted no se levanta con una mala noticia. Pero es si Dios quiere. Deje de creerse que es si usted quiere. Deje de creerse que los exámenes médicos salen bien porque el médico es bueno, porque el radiólogo es bueno, porque el sonografista es bueno. Es porque Dios es bueno. Porque el médico solo te va a mostrar lo que ahí está. ¿Quién lo puede desaparecer? Dios. Puede usar el médico y la medicina, pero puede usar también su Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de Dios. Somos necesitados. Es si Dios quiere. Y hay personas que quitan esa soberanía de Dios. Dios es soberano, Rey de reyes, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Dios bueno. Pero mucha gente lo olvida y ve a Dios como algo lejano, que no se mete en lo que está pasando. Él dice: mía es la venganza, mía es la justicia. Hay gente que agravia su obra a los que le sirven, al hermano, al prójimo, hasta sin razón. Hasta sin razón. Se ha perdido el respeto a la palabra. Se ha perdido el respeto al Espíritu Santo. Cuando usted se burla del que predica, del que Dios usa como profeta, por ejemplo, ya nadie dice que es profeta. ¿Por qué? Porque al final para la gente eso es una chercha, un relajo. Decir que usted es pastor, que es profeta, es decir que usted es un charlatán en este tiempo. Pero eso no es lo que en el cielo se piensa, ni es lo que la Biblia dice, ni es la verdad. Dios sigue hablando. No creemos en los profetas, como dice la palabra en Crónica 20:20. Hay un problema. Usted que se va a quedar sin saber lo que Dios ha dicho. Es usted que se va a quedar sin saber. Es usted que se va a quedar sin exhortar, porque la palabra profética es para dirigir, guiar, exhortar, redarguir, aconsejar. Pero si usted se burla de lo profético, si usted se burla de lo bíblico, si usted se burla de los dones espirituales, dentro de ellos hay uno muy particular: los que hacen milagros y los que sanan.
Los que profetizan, ¿cuánta falta hace hoy en día que esos ministerios hablen, funcionen, oren, ministren? ¿Y usted cree que no están en la iglesia? ¿Usted cree que los dones se descargan como las pilas? Pierden su fuerza. Lo que usted debe saber y no se le debe olvidar es que los dones son irrevocables. Y el profeta habla si quiere y se calla si quiere. Solo que Dios le diga, tienes que hablar, va a hablar. Pero a veces Dios lo deja libre albedrío. Porque si el pueblo no quiere oír, solo Dios puede obligar al profeta a hablar. Y aunque usted se ría, quizás sea el que mañana llore. Y quizás sea usted el que se quede sin saber. Porque hay gente que debe saber, que debe entender, debe discernir. Porque el tiempo de la vida es finito aquí en la tierra. Allá arriba es eterno y en el infierno también es eterno. Aquí es que usted necesita saber para hacer todo lo posible por llegar a la presencia del Padre. Para no tomar a juego las cosas santas. Para entender que cuando tomamos a juego las cosas santas y nos levantamos contra Dios, su obra, su reino y lo que le sirven, habrá consecuencias. Quizá el que usted ve a la persona o a la iglesia no van a hacer nada, pero Dios es justo. Y puede ser que al levantarse y ser rebelde, usted se haga acreedor de juicio. Pero ese juicio no te lo manda ni la iglesia, ni los que sirven en la iglesia. Ese juicio te llega solo por lo que tú estás obrando. Las buenas obras serán pagas. ¿Y las malas qué? Las malas no se pagan. Las agrias no se pagan. En el mundo espiritual las agrias se pagan más cara que las buenas. Así que mire a ver cuáles son las agrias suyas. Porque quizá está a tiempo de restaurarse. La voluntad de Dios es el tema de hoy. Y hay voluntad de Dios que a veces no la va a cambiar. Mire, puede ponerse de rodillas una nación y no lo cambian. ¿Cómo va a ser? Pero dice la palabra, si mi pueblo se humillare y orare, vamos a buscarle la exégesis, la hermenéutica, vamos a ir a la profundidad del texto. Vamos a usar la escatología y vamos a profundizar en todo eso. Porque un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Y lo evangélico tan lleno de pretextos para hacer lo malo y no hacer lo bueno. Por eso hay páginas de YouTube, páginas de Instagram, páginas de internet dedicadas solo a acabar con lo que es la fe, los pastores, la predicación, los dones espirituales. Que hay falsos profetas, falsos maestros, claro, Jesús lo dijo y la Biblia también. Que habrán engañadores, Jesús lo avisó. Pero eso no quiere decir que no haya iglesia verdadera, que no hay siervo verdadero. Los hay también. Pero como están los tiempos, estoy seguro que la mayoría están calladitos, se ven más bonitos. Calladitos se ven más bonitos. Porque si hablan un poquito, lo decocotan, lo destruyen, le hacen la vida imposible. Y hay gente que piensa que son shows, la imaginación de alguien. En una ocasión me tirotearon la casa, hace mucho. Y hay gente que me decía, es que tú eres muy dramático. Digo, está bien que vayan y te tiroteen la tuya. Hay mucha gente que dice amar a Dios, pero no conozco a nadie que ame a Dios, que mande a tirotearle la casa a otro. Dice la palabra, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Recuerdan eso? Vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Yo no sé, ustedes a mí me han llamado y me han dicho, mira, tú no puedes hacer esto, tú no puedes emprender a esto, tú no puedes emprender aquello. Y hay gente que cree que eso fue hace 15 años. No, hay cosas que nunca han dejado de suceder. Lo que ha sucedido es que nosotros no hemos dejado de seguir adelante con Dios delante. A partir del versículo 5 de Mateo 6 está Jesús y la oración. Y dice el 9, vosotros pues oraréis así. Ahí es que Él le enseña el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, está en plural, los cielos. Pablo también habla del primer cielo, segundo, tercer cielo. Por eso hay un grupo que se llama así. Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre es santificado? El del Señor. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración perfecta, la oración del Padre nuestro, que es una de las pocas cosas en las que están de acuerdo todos los cristianos y creyentes en Dios, basados en la Biblia del mundo. Aunque le cambian una que otra palabrita, están de acuerdo que esta es la oración perfecta, el Padre nuestro. Evangélicos, católicos, todos los cristianos están de acuerdo. Pero aquí dice, ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es una exaltación. Eso es darle la gloria a Dios, decir que solo Él debe ser adorado, alabado, exaltado. Y luego continúa con lo siguiente, venga tu reino. Punto. Hay un punto, no me salte el punto. Venga tu reino. Pero ese reino viene para algunos o para todos. El reino de Dios se acercó a nosotros y ya está aquí a través de Jesucristo. Pero usted es responsable de que llegue a su vida y llegue a su casa. Y llegue a su iglesia. Venga tu reino. El reino de Dios ya está aquí. Y debe de estar a través de Cristo en nuestros corazones. Y no debe de ser que llegó un día del 86 cuando usted se convirtió, del 95, del 2004, del 2010. Debe de ser todos los días de tu vida. Que su reino esté en ti. Venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi familia. Y usted lo tiene que hacer personal. Pero hay gente que quiere que el reino de Dios no reine ahí. Pero quieren que cuando llegan los problemas Dios vaya a reinar. Ven y reina que me van a desalojar. Ven y reina que me van a cortar la luz. Ven y reina que estoy enfermo. Ven y reina que no tengo empleo. Pero cuando tenía empleo me buscaste. Cuando estaba sano me buscaste. Cuando no se había vencido el recibo de la luz me buscaste. El reino de Dios debe de estar todos los días en nuestras vidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Que se haga su voluntad. Es una petición, un clamor. Pero un cristiano quiere que se haga la voluntad de Dios cuando es adúltero. La voluntad de Dios es que usted adultere, que usted tenga pensamientos sexuales con personas que nos deben, que usted sea rebelde, que usted no ame a sus semejantes. Hoy en día tenemos cristianos que le pasan por al lado a usted y usted lo conoce y él lo conoce a usted y ni le hablan.
Pero eso no pasa allá afuera, eso pasa en tu casa, lo mismo que viven contigo. No te hablan. Lo mismo que viven contigo, lo mismo que están en tu propia familia de fe, lo mismo que están en tu casa. Hay gente que dice, ay Dios, pero es iglesia. No, y tu casa, vamos a revisar tu casa, revisa tu casa, que yo voy a revisar la mía. Revisa tu casa a ver si tú tienes enemigos. Y habrá alguien que dirá, bueno, pero es porque alguien decidió que sea así. ¿Sabe qué? Hay gente que decide que no te quiere. Hay gente que decide que no se va a entender contigo. Y hay gente que tú le vas a decir, pero mira, si yo te ofendí, perdóname. Si te he faltado, perdóname. Te amo. Y te va a decir, a mí qué me importa. ¿Y usted qué va a hacer? Seguirlo amando. Seguir orando. Pero usted ni yo salvamos, el que salva es Dios. No se amargue por eso, suelte eso en banda y cójalo en oración. Ore por esa persona, pero no se amargue la vida. Pastor, ¿y cómo? Pero eso tiene que tener una solución. Sí, la justicia de Dios la va a resolver al final. De alguna manera. Lo que tú y yo no podemos resolver, lo va a resolver Dios. Él lo va a resolver. Y muchas veces de una manera dramática. Casi nunca calmadamente. Porque el mal no se va calmadamente, se va haciendo ruido, aun cuando es destruido. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos queremos perdón, pero no queremos perdonar. Y hay gente que te debe no dinero, sino que un daño que te hizo, una maldad que te hizo, algo malo que te sucedió. Dios te llama a que lo perdones, a que suelte eso. Usted suelta, usted perdona. Debemos perdonar. Si usted no perdona, el que pierde es usted. Perdone, olvide, tenga pensamiento de bien y no de mal. Dice el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De nuevo repite, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él es el que manda. Él es el que domina sobre todos. Por eso su voluntad es algo que para nosotros debería ser crucial. Cuando Dios quiere que algo sea hecho, y eso tiene que ver con su reino, con su obra, todos tenemos que movernos y trabajar a favor de eso. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está escuchando? Pero muchas veces solo trabajamos a favor de lo nuestro. Y lo de Dios debería ser nuestra preocupación número uno. ¿Cuánta gente estudia carreras que luego no va a ejercer? Alcanza logros que después no servirán de nada. ¿Cuánta gente pierde su tiempo? Es como el que se separa, que dice, yo perdí tantos años de mi vida en esta cosa, por no usar la otra palabra. Wow, yo perdí tantos años de mi vida en esto. Eso pasa con los odios, pasa también con un mal matrimonio, una mala relación, un amor equivocado, una amistad equivocada que al final usted se da cuenta que nunca fue su amigo, nunca te apreció, cada sonrisa fue falsa, cada Dios te bendiga era mentira. Yo he ido a orar a lugares que cuando yo salgo yo sé que se ríen y se burlan de mí. ¿Qué tengo que hacer? La voluntad de Dios.
Y por eso muchas veces uno le dice, tenga paz. Que sea la paz de Cristo sobre usted, como enseñó Jesús. Si la paz es devuelta correctamente, con pensamientos de bien, serán bendecidos los dos. Pero si lo que hay es burla, cinismo, deje que Dios le pague. Le va a pagar a usted y le va a pagar al que se burló. Déjeselo a Dios. Déjeselo a la soberanía de Dios. Amén. Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Dice la palabra también, Primera de Corintios 1:1, porque hay algo que usted debe recordar, y es que por la voluntad de Dios es que usted llega a ser algo o alguien. Por la voluntad de Dios usted vive, respira, camina. Y espiritualmente, si Dios quiere usarte, es según su voluntad. Pablo sabía y entendía sobre eso. Las cartas de Pablo, las cartas paulinas, como se le llama, siempre lo repito y no me gusta que la gente lo olvide. Él inicia diciendo en el libro de Primera de Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Por voluntad de quién? Al que Dios escogió y llamó, ¿quién se puede meter en eso? Por voluntad de Dios. Segunda de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera y segunda de Corintios inicia de la misma forma, diciendo que él hacía lo que hacía, era mensajero del Señor, servía al Señor, porque así lo decidió el Señor en su voluntad. Si usted me pregunta a mí por qué estoy aquí arriba, yo le voy a decir que por la voluntad de Dios. Porque si fuera por la mía no estuviera aquí. Y usted dirá, pastor, y es que hay algo que no le agrada, algo que no le gusta. No, querido hermano y amado hermano, es que quizás hay gente más capacitada que yo. Quizás hay gente con más llamado, más talento, no sé. Quizás hay una fila de gente que quiere la llave de la puerta de la entrada de aquí, yo no sé. Pero déjeme decirle el secreto más grande, yo no pedí la llave. De hecho, ni yo soy el que abro la iglesia. Yo vengo a buscar a Dios y a servir a Dios igualito que usted. Pero le estoy predicando esta palabra por misericordia de Dios y para la gloria de Él. ¿Qué soy yo? Un pedazo de lo que usted quiere. Una hormiguita del Señor. Lo hemos testificado y lo hemos dicho muchas veces. No estamos aquí porque queremos. Y no es que no nos guste estar aquí. Es que tenemos que estar donde Él quiera. Donde Él nos mande según su voluntad. Porque esto no es un asunto de gusto. Esto no es un asunto de dónde me cae bien estar. Dónde me siento bien. Dónde es agradable. Dónde el clima me gusta. Esto no es un asunto de gusto. Deje su gustadera. Esto es un asunto de obediencia. Y la voluntad de Dios va unido a tu obediencia. Tú vas a obedecer la voluntad de Dios. Yo voy a obedecer la voluntad de Dios. Esa es la pregunta de esta noche. Nadie sirve a Dios que Él no le pague de sus riquezas en gloria. Pero Él no paga con cuarto. No. Es gracia. Es misericordia. Son sus diosidades que Él sabe hacer. Que en el medio del nido de escorpiones, serpientes y alacranes, donde usted trabaja, usted sobrevive. Y los escorpiones y los alacranes y las serpientes se han puesto de acuerdo 20 veces para sacarte de ahí y no han podido. Y cuando logran que tú salgas afuera, vuelve Dios y te mete. Ay, santo. Y cuando creen que ya salieron de ti, te ascienden. Ay, santo. Y cuando creen que van a lograr que a ti no te aumenten el sueldo, te lo aumentan y te dan un bono más grande que el que ellos esperaban. Ay, santo. El hombre dice no, pero Dios dijo sí. Agárrate del sí de Dios. Porque esto no es un asunto nada más de talento y capacidad, no. Es voluntad de Dios.
voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerlo, ser fieles a Él. No abuse de la gracia tampoco. Hay gente que por gracia Dios lo ha librado de problemas, lo tienen trabajos que son más allá de lo que calificaban. Meten la pata una y otra vez y por misericordia Dios te sigue teniendo ahí. Y te libra y te guarda y pone en el corazón de alguien que es malo, pero contigo es bueno. Porque hay gente que a veces se le olvida que el Señor va a usar una mano que te ayude, que te alimente y que te sirva, que es la mano del malo. Las riquezas del mundo muchas veces vienen a las manos del creyente por voluntad de Dios, no porque el malo sea bueno. No se volvió bueno, no cambió, Dios lo usó. Y también le pagará, le dará oportunidad, le dará tiempo para encontrarse con Él. Pero no abuse de la gracia, no abuse de la misericordia. Vuélvase al Señor. En Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 1:4 dice, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:2. Dice el 2, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esas instrucciones no eran de Pablo, eran del Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó? A santificación. Y habla claramente del problema sexual, del apetito sexual, de los deseos sexuales equivocados. Cada uno tenga su esposo y su esposa santamente, dignamente, como es debido. Hay gente que anda en la calle así, como los perritos. No, hermano, recójase. O usted es cristiano, o usted es un sinvergüenza. Usted tiene que decidir a quién sirve, al cuerpo, al enemigo o a Dios. Amén. Dios no tiene dos voluntades, ni cuatro, ni cinco, es una. Y a Dios no lo engaña a nadie. Hay un tiempo que usted cree que se está saliendo con la suya, no. Usted está dentro de un tiempo de oportunidad y misericordia para volverse a Dios. Pero cuando Él diga, ya no más, cuando se cierra la puerta, cuando Él deja de estar cercano, cuando te mandan a llamar y te dicen, ya no más, hay un momento donde se acaba ese tiempo de oportunidad. Que aunque gima y clame, ya. Solo queda la oportunidad de salvar el espíritu. Pero a veces el cuerpo no se va a salvar. Y el cristiano tiene que madurar. Porque el cristiano se cree que el cuerpo es inmortal. Y lo que es inmortal es el espíritu de Dios que está en usted. Este cuerpo va a ser deshecho. Y aquí se queda y se vuelve polvo. No trabaje para el cuerpo. No trabaje para la carne. Que eso aquí se va a quedar. No sea avaricioso y codicioso y trabaje nada más para los chelitos, porque eso aquí se va a quedar. No sea avaro para usted mismo,
Tenga cuidado que Dios discierne lo más profundo de cada uno de nosotros. Y Él exhorta duramente con acerca de lo que es la avaricia, la codicia, la inmundicia. Él quiere santificación. Amén. Amén. Voy concluyendo. La alabanza puede ir pasando, por favor. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a necesitar la paciencia, y la paciencia es un fruto del Espíritu. Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, eso solo lo puede responder usted y Dios. Los demás pueden opinar, suponer y estar totalmente equivocados. Por eso Jesús enseñó que mejor es dar. Es algo que parece ilógico. Que dando se recibe. Que dando se aumenta y se gana. Que sirviendo somos bendecidos. Que menguando y disminuyendo y haciéndonos humildes, somos levantados por Dios. Pero esa es la mecánica celestial. Dice Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dijo Jesús. El que hace la voluntad de Dios. Usted quiere llamar a Jesús hermano, usted quiere decir: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo. Yo canto mal, pero a él le gusta. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios va a requerir sacrificio. Diga sacrificio. El Señor tuvo hacia nosotros por medio de Jesucristo un amor sacrificial. Un amor con sacrificio. Ahora, ¿qué fue lo último que usted sacrificó para el Señor? Ya no sacrificamos borreguitos, ni cabritas, ni becerritos. No. ¿Qué usted ha sacrificado? Quizá el Señor quiere que usted sacrifique su orgullo, su avaricia, su prepotencia. Quizá el Señor quiere que sacrifiquemos nuestros planes y tomemos los de Él. Mire, no sé qué tiempo tiene usted como cristiano, pero desde que comencé a servir a Dios y me metí de lleno con el Señor hace ya más de 20 años, cada culto para mí es una experiencia y un momento hermoso con Dios. A veces es un momento también fuerte, intenso, porque el Señor redarguye, el Señor reprende, el Señor ordena. Pero hay gente que no entiende y viene a la iglesia y no quiere servir. Si ninguno de los que sirven, ¿quién va a servir a la gente que llega? Hay domingos y días como hoy que usted ve a algunos de los que vienen a servir que quisieran estar viendo el juego de pelota, que están aquí con un audífono y en un momento dice: ese es lo que estoy oyendo el juego. Yo ni sé a qué hora es, ni sé nada. Yo solo sé que es contra Puerto Rico porque lo oí en el radio, en el noticiario. Pero hay gente que en eso es que está hoy. Y usted dirá: ¿eso tiene algo de malo? No, pero igual, mire, cuando se acaba el culto, ganemos, perdamos, usted se ríe un rato, se lo goce, su vida con eso no mejora. Al menos que uno de los peloteros que le van a pagar que está allá sea familia suya, su vida no mejora con eso. Porque eso sí ganan con eso. Los que trabajan en algo que tiene que ver con eso, o de los periodistas,
o de los que venden algo que tiene que ver con eso. Pero usted y yo somos simplemente manipulados y utilizados para que un grupo de gente muy entrada en edad se dé humo, beba, haga show, porque eso de deporte, bueno, lo dejo ahí para que no se me ofendan algunos hermanos. Es como el deporte del pico, la pluma y las espuelas. Los gallos pelean y la gente está haciendo deporte. ¿Qué deporte más bueno ese? Los gallos sudados, fajados, matando, se pierden hasta la vida. Eso igual que los toreros también. El deporte taurino. Ay, 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 ay. Señor los reprenda. Bueno, el tema de hoy, la voluntad de Dios. Para cada uno Dios tiene voluntad, porque cada uno somos únicos. Pero también hay voluntad que es sobre el país, que es sobre naciones, que es sobre familias. Y ahí entra un papel muy importante de la iglesia y de usted. La voluntad de Dios a partir de Él, obrando en tu familia, va a tener que ver con tus acciones, decisiones, de cómo tú le creas a Dios. Por la misericordia a uno se puede salvar toda la casa. Por la misericordia a muchas familias Dios puede salvar un país. ¿Quién va a creerle a Dios? ¿Quién va a oír su voluntad? ¿Quién quizás se va a privar de algo para hacer algo para Dios? Hoy en día la gente no entiende eso. Las privaciones son cosas que la gente no quiere que se la predique. No. Pero el amor sacrificial es un amor que se sacrifica. El Padre sacrificó a su Hijo por usted para darle salvación y perdón de pecados. ¿Qué usted está dispuesto a hacer por la voluntad de Dios? Sacrificar y dejar de hacer las cosas que a Dios no le gustan. Hay amigos que deben salir de tu ambiente. Hay amistades que deben dejar de estar en la sala de tu casa. Hay personas que deben dejar de ser los que reciben tu ayuda. La mano que tú abres para ayudar no debe de ser a personas que lo que van a hacer es lo malo. Es como el que le da al hijo dinero y le presta el carro sabiendo que lo que va es para un motel o para una fiesta a darse un junto. Usted es partícipe de eso. Así que debemos comenzar a entender la voluntad de Dios. Y este tema unido al de ayer, no sé para usted, pero a mí me da mucho que pensar. El tiempo y la voluntad de Dios. Fueron los dos temas. Están en Facebook, si usted quiere lo oye, lo ve. Según Facebook usted entra y dura 2 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos y después no lo oye. Solo algunas personas oyen los temas completos. Y hay que ver de los que están aquí cuáles se van en blackout después que llegan y se duermen. Pero la voluntad de Dios, usted esté despierto o dormido, se va a cumplir como quiera. Si es para bien, gloria a Dios, pero si es para mal, el Señor te ayude. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su voluntad y a obedecerle. Si algo quiere Dios en este tiempo es que la iglesia haga su trabajo de ir por las almas que se pierden. Que la iglesia predique a tiempo y fuera de tiempo salvación, pero también que predique restauración. Porque en la misma palabra dice claramente quiénes no entrarán al reino de los cielos. La lista es un poco larga. Habla del avaro, del mentiroso, del adúltero, del que se echa con varones. Habla de muchas cosas. Habla de muchas cosas. Habla de adúlteros y fornicarios. Habla de avaros, los avariciosos que codician dinero y lo acaparan.
los que solo viven para el dinero, los que creen que el dinero es todo y se olvidan de Dios y hasta de su obra. Vivimos en tiempos donde aún los cristianos, que se llaman cristianos fieles, han olvidado muchas veces lo que es servir a Dios. Y algunos, cuando han hecho algo en tiempos atrás, comienzan como que fuera un san a descontarse lo que hicieron por la obra de Dios. Si donaron una silla y el diezmo eran 500 pesos, bueno, vamos a dividirlo en 10 descuentos que le voy a hacer por la silla que llevé. Déjela en su casa, por favor, la silla. No la traiga. Dios no tiene un san con nadie. Ni Él necesita que lo traten como un pordiosero, ni Él ni su obra. Hay gente que se está descontando lo que hizo para Dios. Oh santo. El enemigo confunde. El enemigo contraría muchas veces la mente. Por eso el apóstol Pablo y Pedro aconsejan tanto. Y uno de ellos dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, el enemigo los engaña a ustedes en este tiempo. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te pedimos ayuda. Ayúdanos a todos, Señor, a discernir y entender tu voluntad en este tiempo. A discernir y entender el tiempo en el cual estamos viviendo, donde muchos se jactan de pensar de que tienen mucho tiempo y no saben que el tiempo es corto. Muchos se jactan de pensar de que pueden dominar y controlar lo que Dios le pide hacer o su voluntad. Él es soberano y Él nos da oportunidades para poder ser útiles a su reino. No retrase lo que tiene que hacer para Dios, pero tampoco haga para Dios lo que usted quiere, no lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, es su voluntad lo que tenemos que hacer, no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Aún el talento, el don. Hay personas que cambian cualquier día de culto por irse a un velorio, a un funeral, a un paseo a la playa, a una reunión familiar, a tantas cosas, y dejan la casa de Dios y la obra de Dios y el ministerio por irse a cuidar una tía, un abuelo, que es algo muy importante, pero no sabe usted que el que le da vida a esa tía y ese abuelo es Dios hasta que Él quiere. No sabe usted que hasta usted respira porque Él quiere. Oh santo, primero Dios y luego todo lo demás. Primero Dios. En esta noche haznos, Señor, entender que tú eres soberano, Rey de reyes, Señor de señores, que tú eres alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Todo inicia en ti y todo termina en ti. Nada sucede si no es tu voluntad y si tú no lo permites. Y si tú lo permites, eres soberano. Solo podemos apelar a tu misericordia. Por eso en esta noche ponemos en tus manos nuestras vidas, hogares, familias, el país, la ciudad, y te pedimos tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Danos dominio propio, templanza. Danos sabiduría, como dice el libro de Santiago. Si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Danos sabiduría a todos, especialmente a los que se creen sabios, porque son los que menos entienden. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias por los nuevos comienzos que le das a muchos, que sepan valorarlo, que sepan que están dentro de un tiempo de gracia y oportunidad. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Diga usted el amén fuerte. Amén. Denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece en esta noche, y vamos a adorar al Señor. Dele ese aplauso más fuerte.